Bueno, le vamos a presentar el proyecto de investigación de los estudiantes de segundo semestre de medicina de la Universidad del Quindío. ¿Qué tema tratar es? Ansiedad en estudiantes de medicina de la Universidad del Quindío. Los integrantes son Karen Tatiana Capera, Luisa Fernanda Lugo, Juan Pablo Mosquera, Simón Felipe Ruiz y el quien les habla, Jonales Cárdenas. Los temas a tratar es, vamos a hablar sobre la introducción de cómo se hizo la investigación en temas de muestra, instrumentos, de cómo hicimos esta encuesta y los resultados que obtuvimos de ella para llegar a una discusión y por último unas conclusiones. La investigación tiene como nombre los niveles de ansiedad a causa de carga académica de los estudiantes de básicas de medicina de la Universidad del Quindío, que nos encontramos asesorados por el doctor John Carlos Castaño Osorio. Bueno, a manera de introducción, tenemos que la ansiedad se manifiesta como una respuesta emocional intrínseca a los procesos aversivos. Este exceso de ansiedad se traduce en un deterioro de las actividades diarias de los estudiantes. Tenemos que en distintas investigaciones se ha observado una conexión entre la ansiedad y las situaciones de estrés de evaluación, especialmente en el contexto de rendimiento académico de los estudiantes universitarios de la Facultad de Medicina. Se ha constatado que en aquellos con niveles elevados de ansiedad exhiben un rendimiento académico inferior. Por ende, el problema que enfoca nuestro trabajo es la variación de los niveles de ansiedad en los estudiantes de medicina de la Universidad del Quindío. Como objetivos tenemos pues primero describir y evaluar los niveles de ansiedad de los estudiantes de medicina de primer, segundo y tercer año. Luego debemos analizar las principales situaciones generadoras de ansiedad y como último las consecuencias que se tiene con este tipo de emociones. La metodología que utilizamos fue una encuesta digital donde se abarcaban una serie de preguntas relacionadas al tema a tratar para luego obtener los resultados. Luego de obtener los resultados se hizo una discusión y finalmente se llegó a una conclusión. Bueno, se hizo como tal una selección cuidadosa de la población y la muestra que desempeña un papel fundamental en la calidad y validez de cualquier proyecto de investigación. En el marco de este estudio, como tal, la población designada se compone de los estudiantes de la Universidad del Quindío con un enfoque específico en aquellos matriculados en la Facultad de Ciencias de la Salud. La elección de esta población como tal específica permite una exploración más detallada y especializada de las características que se pretenden examinar. Esta elección se sustenta en la premisa como tal fundamental de que estos estudiantes encajan en las características centrales que serán objeto del análisis de este proyecto. Como tal, se llevó a cabo una selección meticulosa en la amplitud y en la población de la muestra y abarcando como tal a los estudiantes de primer, segundo y tercer año de la Facultad de Medicina. La selección de estos semestres específicos fue guiada por la disponibilidad del tiempo de cada uno de los grupos de personas seleccionadas, reconociendo como tal las demandas académicas y personales de los estudiantes, que como tal se procuró minimizar las posibles interferencias en la participación de este estudio y este enfoque pues nos facilita como tal la ejecución del proyecto y también garantizar la participación activa de todos los estudiantes. Bueno, en cuanto a los instrumentos que utilizamos en el estudio, utilizamos el computador para buscar información, revisar la bibliografía y artículos relacionados sobre el tema. Estos artículos nos ayudaron para tener bases sobre el tema y que además nos orientaron a cómo otros estudios habían sido abordados para así tener un punto de comparación. Además, utilizamos algunas aplicaciones como Google Forms, en la que realizamos un cuestionario dirigido a los estudiantes de primer, segundo y tercer año y utilizamos aplicaciones como Excel para organizar la información en tablas de datos y de esta forma analizarla más fácilmente. Para el cuestionario que construimos o que creamos, utilizamos para recopilar la información preguntas que se adaptaban a nuestros objetivos, pero también utilizamos preguntas y encuestas que ya están establecidas, como lo es la escala de ansiedad generalizada, que es una encuesta que consta de 7 preguntas con 4 opciones de respuesta y que está diseñada para detectar el trastorno de ansiedad generalizada y su severidad. Además, esta posee unos puntos de corte que permiten la clasificación de la severidad de la ansiedad y así evaluar los resultados obtenidos, como se sugiere en la tabla, son unos puntos de corte en la que hay 4 clasificaciones según el puntaje obtenido, en lo que están que no se aprecia ansiedad, se aprecian síntomas de ansiedad leves, se aprecian síntomas de ansiedad moderados o síntomas de ansiedad severos.
Bueno, el procedimiento de recopilación y análisis de datos, primero pues se realizó una encuesta en noviembre del 2023, donde contenía las variables e instrumentos reseñados anteriormente. Como en el momento de recoger los datos, los estudiantes no se encontraban en periodo de exámenes, se les pidió que respondieran el cuestionario teniendo en cuenta las vivencias y experiencias que habían tenido en anteriores periodos de examen. Las encuestas fueron administradas por el equipo de estudiantes de segundo semestre de la Facultad de Medicina. Los estudiantes rellenaron la encuesta tras haber sido informados de forma verbal y escrita sobre el propósito pues, de la investigación. Y tras haber pues, leído y tenido esa información, ellos hicieron un consentimiento informado. No se recogió información identificativa, lo que aseguró el anonimato de los participantes y se les aseguró también la confidencialidad de los datos. La encuesta fue planificada para 125 estudiantes aproximadamente, donde se involucraron estudiantes de primer, segundo y tercer año de la Facultad de Medicina, pero desdichadamente solo obtuvimos la respuesta de 60 estudiantes aproximadamente. Uno de los grandes resultados de esta investigación es que hubo un aumento del estrés y ansiedad dependiendo del año académico que estén cursando los estudiantes de medicina, priorizando los estudiantes de primer año, que tienen la mayor promedio de estrés y ansiedad de los siguientes años, que es 6.4 con una pequeña variabilidad de 1.1, por diferentes tipos de factores que se lo explicaremos en la discusión. Los estudiantes de segundo año tienen un promedio de estrés de 5.1 con una variabilidad de 1.3. Los de tercer año tienen un promedio de 4.8 con una variabilidad de 1.5. Otro de los resultados que obtuvimos de la investigación es que hubo una alteración del apetito en tiempos de parciales, en tiempos académicos donde estamos expuestos a niveles de estrés, por lo cual en el 58% de los encuestados hubo un aumento del apetito, por lo cual hubo un aumento de peso de 1 a 4 kilogramos. Y el restante, el 42%, tuvo una disminución del apetito, por lo cual no hubo una disminución considerable de peso, lo cual fue de 1 kilo a 0.5 kilogramos. Ya en la discusión vamos a tener dos grandes preguntas. La primera es ¿por qué es mayor el nivel de estrés en los primíparos? Principalmente se dice que es por este choque a la vida universitaria, debido a que vienen una vida académica escolar de secundaria donde no es tan compleja como lo es en el pregrado de medicina, que la vida universitaria es demasiado difícil. Y también por otro es porque el método de estudio que vienen de su colegio no es el adecuado para una carrera tan compleja, por lo cual mientras se encuentran en esta adaptación de encontrar su método de estudios, se dice que sus niveles de estrés y ansiedad aumentan, por lo cual tienen los diferentes tipos de consecuencias. Y la otra pregunta es, Porque se altera el apetito en las épocas académicas. Esta tiene dos aspectos. Uno de ellos es los estudiantes foráneos. Estos a menudo tienen menos acceso a alimentos saludables que los estudiantes que viven en casa y se debe a que estos pueden tener la necesidad de cocinar por sí mismos, lo que puede ser difícil o costoso, y pueden optar por opciones de comida menos saludable como lo es la comida rápida o la comida procesada que se encuentran más cerca del campus. El otro factor es el estrés, ya que el estrés de la vida universitaria puede llevar a los estudiantes a buscar alimentos más reconfortantes. Los alimentos más reconfortantes son alimentos que suelen ser ricos en azúcares, en grasas y suelen tener un aporte nutricional relativamente bajo, como lo es la comida chatarra. Ya pasando a hablar de las conclusiones, encontramos que esa investigación proporciona una visión general de las repercusiones de estrés entre los estudiantes de la Facultad de Medicina de la misma Universidad del Quindío, la cual fue encuestada todo esto. Un hallazgo destacado es la pérdida de peso, una consecuencia palpable que afecta a los estudiantes de los cuales venimos hablando. Es importante también, o relevante de alguna manera, subrayar que los estudiantes de primer año emergen como un grupo más vulnerable frente a los otros años por medio de la información la cual fue constatada anteriormente, como lo veníamos diciendo, ya sea por tendencias académicas o tendencias personales de distintos tipos.
Además, se ha identificado que algunas variables, como la no procedencia quindiana de ciertos estudiantes, añaden una complejidad extra a esta problemática. Este elemento resalta la diversidad del origen de los estudiantes y sugiere factores externos también los cuales desempeñan un papel significativo durante estas experiencias de estrés de alguna manera. En consecuencia, ese estudio no solo pone de relieve la necesidad de abordar de manera efectiva o eficiente el estrés entre los estudiantes de medicina, sino también la importancia, ya sea de realizar ciertas estrategias, las cuales permiten un apoyo considerando las distintas circunstancias individuales de cada estudiante. La implementación de programas específicos para el manejo de estrés, especialmente dirigidos a los estudiantes de primer año y teniendo en cuenta a las variables identificadas, podrían mejorar significativamente el bienestar y, asimismo, el rendimiento académico durante y estando en este entorno educativo. Ya pasando a cómo se hizo la financiación, la presente investigación fue financiada netamente por cada uno de nosotros, es decir, de los investigadores del proyecto. Aquí tenemos las referencias y muchísimas gracias.